En este momento estamos abriendo este tema y estamos haciendo la invitación a todas aquellas personas que nos van a escuchar en este día. Para la honra y gloria del Señor, les damos la bienvenida con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a presentar un tema que quizá sea extraño para alguien, a lo mejor no sé si sea útil para otros, críticos para otros, pero vamos a ver un tema relacionado con el diablo. Fíjense qué tremendo eso, ¿verdad? Pero, ¿por qué fue creado Satanás y para qué fue creado Satanás? Y vamos a verlo, con qué propósito Satanás fue creado. La Biblia dice que Jesús fue tentado por Satanás. Entonces entendemos en la palabra que fue creado para probar la fidelidad. Dice que cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿sí? Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, ahí Satanás fue a probar la fidelidad de Dios, de Cristo, o sea, más bien del Hijo de Dios. Para esto fue creado Satanás. Dice la Biblia que Satanás fue desde el principio homicida y mentiroso, ¿sí? Homicida. Entonces en Satanás no hay un sentimiento de lealtad y de fidelidad a Dios. Entonces hay que fue creado con un propósito para que Dios fuera exaltado. ¿Sabía usted eso? Que para que el nombre del Señor sea exaltado era necesario ese personaje. Muchos dicen, interpretan la palabra del Señor como que Satanás era un ángel que quiso ser antes que Dios. No es cierto, no es así. La palabra de Dios nunca menciona eso, ni nunca lo va a encontrar en la Escritura. Esas son cosas que fueron creadas por los fanatismos religiosos que hay en la tierra. Las denominaciones evangélicas y todo tipo de secta que ha tomado el nombre de Jesús y lo ha vituperado. Pero hoy vamos a enseñar una parte de este tema que es muy profundo para darlo en un corto tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo para la gloria y honra del Señor. Dice en Mateo capítulo 4, verso 1 de Jesús. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando dice ser tentado es ser probado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación. ¿Qué estaba probando Satanás a Jesús? Estaba probándole su fidelidad. Pero ¿por qué estamos dando este tema de que Satanás fue creado para tentar y para probar los hijos de Dios y también la fidelidad del hombre hacia Dios? Estamos hablando que Dios lo creó para probar la fidelidad de su creación. Así de sencillo. No es ningún ángel caído ni una situación de esas, porque la Biblia no lo registra. Habla de otros pasajes, pero no habla que es específicamente eso. Él fue creado, dice que Jesús es el único que lo evidencia cuando dice que es el padre de la mentira y que siempre ha sido mentiroso y ha sido homicida. Y fue puesto para probar la fidelidad de la creación de Dios para con Dios. Y ahí vamos todos, cristianos y no cristianos. ¿Qué tan fieles somos con Dios? El diablo fue creado para eso, para probarlo a usted y a mí y a toda la creación. Fíjese que no exentó Dios ni exponer a su propio hijo delante de Satanás, ese personaje, para que fuera probado la fidelidad de su hijo delante de su presencia del Creador. O sea, este personaje para eso fue creado, para probar la fidelidad de la creación para con Dios. ¿Cuánta fidelidad? Vemos que Jesús fue tentado
ahí su fidelidad a Dios. Y fue probada con mucha inteligencia el diablo. Lo tentó porque él era hijo de Dios. Entonces lo tenía que probar para ver si el hijo no quería ser mayor que Dios. Por eso yo le digo que no es cierto todo lo que se ha inventado, que no está escrito en la palabra, que dice que se quiso ser igual a Dios. No, Dios lo creó con un propósito de exaltar su nombre y de exaltar su gloria. Sin Satanás no pudiera ser exaltado Dios. Pero el diablo, su trabajo es como creación, de hacer exaltar la gloria de Dios. ¿Cómo lo hace? Probando su creación. Y vemos que aquí Jesús fue probado para ver si el Hijo no se igualaba a Dios. ¿Verdad? Si eres hijo de Dios, le dijo, ¿sí? Si eres hijo de Dios, a ver, dice, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, le contesta Jesús. Aquí derriba Jesús sus argumentos del tentador. Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba probando Jesús la fidelidad hacia su Padre y hacia su Creador. Estaba él comprobando la fidelidad como creación y como hijo. Entonces el diablo dice que lo lleva a una ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, arrójate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tus pies no tropiecen en piedra. Jesús vuelve otra vez a argumentar la fidelidad. Y Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fija cómo estaba probando la fidelidad del Hijo de Dios para ver si él se autorrevelaba delante de su Creador y de su Padre. Pero nunca lo consiguió. Jesús le dice aquí y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Comprobando Jesús la posesión que cada un individuo, cada uno de los cristianos y cada uno de la creación debe tener hacia la posesión delante de Dios. Es Dios primero, antes que yo, antes que todo lo que es y todo lo que hay. Aquí no valen argumentos de comida, de bebida, no. La posesión suya delante de Dios y la posesión mía delante de Dios. Eso es lo que vale. Como la fidelidad. Ahí vemos que Jesús fue probado como hijo y como creación. Pero Jesús no faltó ni se sobrepasó en las limitancias como decir yo quiero ser antes que mi Padre. No. Él se sujetó con fidelidad a su Padre. Vemos pues entonces que el cristiano también es probado en su fidelidad. Cuando es adoptado por Dios como hijo, el Señor le da un estatus de un libre albedrío para que decida su posesión delante de Dios. Si el hombre se revela delante de Dios ahí, por medio del enemigo, él evidencia la deslealtad hacia Dios. Vemos el caso de Job, ¿verdad? Como Job en el verso 2, en el capítulo 2 de Job, dice que también Job fue probado de una manera extraordinaria. Lo hallamos ahí, ¿verdad? En Job capítulo 2, verso 3-7. Dice, para la gloria y honra del Señor, dice que Job fue probado de una manera extraordinaria, que dice que yacía él en una condición que le fue quitado, primero en el verso 1 y verso 2, dice que fue exterminado su familia. De la noche a la mañana dice que Satanás hizo todo, ¿verdad?, para destruirlo, en el verso 2.
Dice que aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Satanás vino también con ellos a presentarse delante de Dios. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás. Y a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene la integridad, aun cuando tú me incitaste para con él, para que lo arruinara sin causa. Porque fue prestado Job para que probara la fidelidad. ¿Sí? Para probar, Satanás probó la fidelidad de Job. Fíjese lo que dice en el verso 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, y todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Esa es la tentación de Satanás para probar la fidelidad de Job. Le dice: piel por piel. Dice: pero extiende ahora tu mano, toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en la misma presencia. Estaba siendo probado Job. Estaba siendo probado. Dios lo tenía en un estado de eminencia a Job. O sea, dice que era un varón perfecto y temeroso de Dios. Jesús era el Hijo. Y también lo probó. Se lo prestó a Satanás para que lo probara. Entonces, por eso el tema se llama: Satanás fue criado para probar la fidelidad de la creación de Dios. Usted y yo podemos ser probados, prestados a Satanás para probarnos nuestra fidelidad a Dios, a ver si no blasfemamos, a ver si no renegamos delante de la presencia del Altísimo, como creación y como hijo o como hija adoptada en Cristo. Puede ser probado. Porque más adelante le voy a señalar otros personajes. Y respondiendo dijo, ¿verdad? Jehová dijo a Satanás: he aquí está en tu mano para, dice, fíjese cómo Jehová mismo, Dios, se lo presta a Satanás. Por eso Satanás es un personaje creado por Dios para probar la fidelidad de la lealtad hacia con su Creador, hacia su Señor. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí está en tu mano, mas guarda su vida. Dios se lo presta, pero Dios le pone una limitancia. Nomás su vida no la toques. Entonces dice que salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Dice lo que hace. Inmediatamente lo llena de sarna. Y tomando Job un tiesto para rascarse, con él estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces dijo a su mujer, dice lo que le dice la mujer. Entonces dijo a su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Dice lo que le dice la mujer. Entonces, ¿qué estaba haciendo Job? Probado su fidelidad y su perfección que tenía. ¿Usted se siente seguro como cristiano? ¿Como cristiana? ¿Cree que es fiel y que ya lo tiene todo? ¿O cree usted que es demasiado bueno, que no merece que Dios se la preste a alguien para que lo pruebe? Todos estamos expensas a ese motivo de prueba de parte de Dios, que le permite a Satanás probar la fidelidad de esos seres extraordinarios. Job dice que era un hombre perfecto. Jesucristo era el Hijo de Dios. Y se lo prestó a Satanás para que lo probara en la fidelidad y en las áreas que Dios quería resaltar. Lo que había dentro del ser humano, ese ser humano que era Job, estaba resaltando su fidelidad. Fíjese cómo, lleno de enfermedad, en ceniza, la mujer se le acerca. ¿Cómo lo miraría? Terriblemente acabado, terriblemente desastroso de su piel. La sarna se le cae en la piel, se le hacen cerrojos en la piel. Usted ha visto un animalito cuando tiene sarna, que se pela todo y se le cae hasta el pelaje. ¿Y cómo estaría la comezón en ese cuerpo? Entonces dice que la mujer, viendo la condición de Job, le dice la mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¿Estaba siendo probado Job? Estaba siendo probado Job en su interior, en su sentir, en sus sentimientos, en su lealtad, en su fidelidad a Dios. ¿Qué dice Job? Fíjese lo que le dice la mujer: ¿aún mantienes tu integridad, tu fidelidad a Dios?
Dice, ya maldice a Dios y muérete. Pero ¿qué dice la integridad de Job? A él, dice, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fautas? Has hablado, ¿qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, que el propósito de Satanás no hizo resaltar a Job una conducta que Job no tenía. Dice que era perfecto, y Dios lo que estaba probando era la perfección de Job en él. Por eso lo tenía bendecido, por eso lo tenía cubierto con su presencia, con su bendición. Amén. Entonces vemos aquí que Satanás, la labor de Satanás es nomás para que usted se dé cuenta cómo Satanás, o sea el diablo, fue creado, es una creación de Dios para probar la fidelidad de la creación de Dios. Todo lo creado, Satanás es el medio para probarlos delante del Creador, para ver la fidelidad. Aquí Job no pecó, a pesar de que la mujer también lo incitó. Le dijo, ¿cómo suele? Dice, le dice la mujer, entonces le dijo la mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Sí? Su integridad. Job tenía su integridad bien puesta. ¿Cómo la tiene usted como hijo de Dios? Está plantado en Cristo. Es una cristiana, un cristiano o alguien que ama mucho a Dios. ¿Cómo está ese amor para con Dios? Está fundado con raíz dentro del corazón, dentro de la mente, el espíritu, que a pesar de la adversidad usted dice y bendice a su Dios. Porque el propósito de Satanás es para hacer que resalte lo que está dentro, que está ahí falso. Porque de labios podemos amar a Dios, pero ya en una prueba, ahí se resalta el verdadero yo que hay dentro de nosotros. Y el diablo está encargado de hacer resaltar ese yo dentro de nosotros. Recuerde lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel lo saca, y ahí no intervino Satanás, porque ahí Jehová era el que los pastoreaba, pero dice que los trajo en prueba durante 40 años en el desierto, dice la Biblia, para ver qué había en sus corazones. Y cuando ellos ya tenían mucho tiempo caminando y viviendo en el desierto, resaltó en ellos la conducta interior que ellos tenían. Dice que empezaron a criticar a Dios, empezaron a criticar a Moisés, y empezaron a criticar el propósito de Dios, empezaron a encuestar a Dios, empezaron a confrontar a Dios. Salió lo que había dentro de ellos, y Satanás para eso está puesto en este tiempo y del tiempo antiguo. Mire, ya hablamos de Cristo y hablamos de Job, hablamos de los israelitas. ¿Qué pasó en el Edén cuando Jehová le dice a Adán y a Eva en el capítulo de Génesis 3, cuando Jehová les ordena? Pues en el 2, es en el 2 verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Sí? Ahí está la advertencia de Dios, que no comieran del árbol. Pero ¿qué pasa qué pasa con Adán y Eva después de que ya fueron plantados en el Edén? Dice que el diablo les dice, con que Jehová les dijo que no comieran de ese árbol. Dice, no pasa nada. Dice, por tanto dejará, vamos a hablar aquí, estaban desnudos. Dice, entonces en el verso 3.1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Amén. Si no, dice, que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Y entonces fueron abiertos los ojos. Ahí vemos la desobediencia consumada de lo que Dios les había advertido. Pero ¿quién fue el que los hizo pecar? La serpiente. Dice que era el animal más astuto. ¿Y quién es Satanás? Según Apocalipsis y según las otras partes bíblicas de la palabra, dice que la serpiente original es el diablo. ¿Sí? Fue creado para probar. ¿Qué estaba haciendo la serpiente en el Edén? Probando a Eva y Adán. Los probó y cayeron. Les dijo, no, hombre, no se crean de Dios. Mira, cuando el Señor viene a las vidas de los cristianos, a nuestra vida, para probarnos, ¿sabe qué pasa? Le dice el diablo, le susurra al pensamiento el diablo, le dice, no, hombre, no te creas, hombre, lo que dice el pastor no es cierto, los hermanos exageran, eso no es malo. ¿Sí? Las mismas palabras que usé en el Edén con Eva, las está usando en el nuevo orden de Cristo ahora en el tiempo presente, susurrando cosas que son pecado y que están reprobadas por Dios y que al cristiano le parece que no son pecado. Y entonces por eso estamos dando este tema, porque es referente a lo que pasó antes y lo que está pasando y lo que va a pasar y lo que está pasando ahora. Que el diablo viene a engañar para quitarte y quitarme la salvación, diciéndome, no, hombre, no es malo. Ahí dice, no robarás, tú roba, hombre, no es malo, hombre, el que no roba no. ¿Qué dice? Que el que no tranza no avanza. Y el cristiano a veces la cree y hace eso. El diablo lo está llevando al precipicio de la pérdida de su salvación, como perdió Eva y Adán. La propiedad del Edén era para ellos y para la humanidad, y la perdió. Tú y yo podemos perder la salvación por el susurro del pensamiento que es el diablo. No, hombre, mira, no, tú puedes tener 2 mujeres, hombre, 2 maridos, eso no es el adulterio, no, hombre, eso ya no se usa. ¿Y te la crees? ¿Por qué crees que el diablo es incitador y mentiroso? Dice Jesús, que ha sido homicida y mentiroso desde el principio. Porque al principio a Eva y Adán los engañó. Mentiroso, les engañó. Les quitó la vida eterna, porque ellos eran eternos, les quitó la vida eterna, les quitó el paraíso y los mandó a trabajar. Y por causa de ellos andamos como andamos. Incitó a Eva y Adán para que pecaran. ¿Sí? Y perdieron las heredades que tenían valiosas. La comunión con Dios, el paraíso y también la eternidad. Perdieron la eternidad y los hicieron mortales de pilón. ¿Sí? ¿Por qué Satanás vino a tentar la fidelidad? Ahí Dios probó la fidelidad del ser humano que crió en el Edén. La perdieron por no guardar su integridad. Job, ¿qué pasa con Job? Job fue probado, le quitaron su familia, le quitaron sus bienes, le quitaron su salud, y él dijo, desnudo nací, desnudo volveré, y el nombre del Señor sea glorificado. Santificó el nombre del Señor. Dice que Dios le regresó otra vez todos los bienes que tenía y le dio familias mejor que la que tenía, porque no faltó en su integridad en la prueba que Satanás le puso. ¿Tú has pasado la prueba para que Dios te bendiga doblemente? Satanás viene a probarte y después de la prueba, si tú eres fiel, yo soy fiel, el Señor bendice el doble. Dice que le dio a Job el doble de los bienes que tenía, y también le dio más familia y le dio más bonita familia. Es que la que había perdido. Pero Satanás lo probó a tal grado que hasta la mujer dice, ya maldice a tu Dios, hombre, ya no mantengas tu integridad. El diablo a veces viene y dice, no, hombre, mira cómo te ha ido. Eres cristiano y mira cómo vives, cómo estás, enfermo, pobre, necesitado, sin oportunidades, no prosperas, estás salado, te dicen unos. ¿Verdad? El diablo viene con esos argumentos y tú te la crees y pierdes tu fidelidad a Dios, pierdes tu comunión con Dios, pierdes la eternidad con Dios y pierdes todo como Adán y Eva. Ten cuidado con eso. Por eso el tema es referente, para que tú que nos estás escuchando
medites en esto. No es que nosotros te queramos, no, es la palabra la que te está hablando. Jesús fue tentado, mantuvo su integridad y está sentado a la diestra del Padre. Job fue tentado, pasó la prueba y fue bendecido doblemente. Amén. Y vemos cada personaje que el Señor, Eva y Adán no pasaron la prueba, de la prueba que Satanás les dijo: no te creas, hombre, es buen árbol, come, hombre. Nomás lo que se te van a abrir los ojos y vas a hacer de otra manera y vas a entender que adiós. Comieron, desobedecieron, no pasaron la prueba, hubieran sido bendecidos. Estuviéramos bien bendecidos nosotros, pero no la pasaron. ¿Tú la pasarás para la eternidad? Esa es mi pregunta. Satanás ha sido puesto, dijimos, para probar la fidelidad de la creación de Dios, hacia su Creador. Para exaltar a Dios en todas las cosas. Sin el enemigo ahí donde está puesto, como Dios lo puso desde la creación, porque Él lo creó, dice que Él creó a Satanás. Si Él no hubiera sido creado, ¿cómo se exaltaría la gloria de Dios? ¿Cómo discernirían el bien del mal? Era necesario. Y entonces es necesario para ver la gloria de Dios manifestada para el ser humano. Entonces Satanás es un personaje que está cumpliendo una misión. ¿Te fijas cómo a Job le dice: ¿de dónde vienes? ¿Verdad? Y luego él narra de andar por la tierra. Dice: ¿no has visto? ¿Verdad? Una comunión, Dios y Satanás, creación y creador. Entonces lo creo como a ti y a mí. Tú haces el bien y haces el bien y haces el mal, y por eso va a ser juzgado. Satanás es lo mismo, es una creación, pero que está haciendo, él fue creado para probar la fidelidad de los seres vivientes. Luego vemos en Lucas capítulo 22, ahí vemos a los apóstoles, ahí vemos también a los apóstoles siendo probados. Lucas 22:31 dice: para la gloria y honra del Señor. Lucas 22, espérame. Creo que es 22, sí. Sí, 22:31. Dice: para la gloria y honra del Señor. Y dijo también el Señor a Simón: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. ¿Se los prestó? Se los prestó. Y luego dice: pero yo he rogado por ti, dice en el 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Amén. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús ya sabía que Pedro iba a faltar, ¿sí? Que iba a negarlo. Jesús ya sabía que lo iba a negar, porque Satanás ya se los había pedido prestados a los discípulos. Dijo también el Señor: Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandear como trigo. Cuando dice zarandear, ¿qué los iba a probar? A ver si realmente se habían convertido, habían andado con Jesús. Jesús ya iba a ser recogido, y esto es previamente, antes de. Entonces aquí, para ver si había quedado bien sembrada la semilla de la fidelidad. Entonces aquí vemos que Pedro niega a Jesús, y los discípulos también tienen un periodo de tránsito medio ahí, que querían y no. Pero vemos aquí, dice: pero yo os he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, cuando ya te vuelvas, dice, una vez ya vuelto, cuando ya hayas reaccionado y ya hayas asimilado correctamente lo que tienes que asimilar, entonces yo, ¿verdad? Ya con la aprobación tú vas a confirmar tus hermanos. Lo hace en el día del Pentecostés, cuando les dice: varones hermanos. Ya ahí, vuelto Pedro en una fe fundada en el Espíritu Santo, aplica lo que Jesús dice en Lucas 22:32. Ya cuando te vuelvas, Pedrito, vas a medio ahí trastabillar, pero cuando ya te vuelvas otra vez, que ya normalices, vas a confirmar a tus hermanos con fe. Ahí vemos que los discípulos fueron probados
prestados para que el enemigo los probara. Amén. Y entonces vemos ahí que la palabra del Señor dice que fueron probados. Y vemos otro caso ahí en San Lucas mismo, de una mujer que estaba atada por Satanás. También Satanás ata a las personas, también les pone diferentes pruebas. A Job le pone una sarna. A esta mujer dice que una mujer que andaba encorvada por 18 años, ahí en Lucas 13 parece que está, donde dice que esa mujer, Satanás la tenía atada y Jesús la hace libre. Dice en Lucas 13, 16, dice, y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar de las ligaduras en el día del reposo. Vemos ahí que entonces hay una secuencia de que habla la palabra de que Satanás fue criado para probar la fidelidad tuya y mía. Y a lo que yo me quiero referir en esta tarde es que hagamos conciencia de que hay un tentador con propósito. Y es un propósito de Dios para exaltar su gloria. Yo he sido convertido a Cristo, tú has sido convertida en Cristo. Si eres hermano o es hermano, Dios va a probar tu fidelidad. Dios va a probar mi fidelidad. Si realmente ha nacido Cristo en mí y si ha nacido Cristo en ti. Si ha nacido Cristo en ti, mi hermano, tú no vas a negar a Dios. Tú no vas a negar a Cristo, a Jesús, no lo vas a negar. En la lucha y en la prueba tú te vas a mantener fiel hasta la muerte. Y ahí Dios se va a dar cuenta si realmente eres merecedor de la vida eterna. Ahí Dios se va a dar cuenta si eres merecedor o que yo sea merecedor para llevarnos a vivir con Él. Dios ahí se va a dar cuenta si puede confiar en nosotros hoy y en la eternidad también. Porque ahora el enemigo que tenemos como enemigo no es tanto nuestro enemigo. Él está haciendo una labor para exaltar, para desenmascarar lo encubierto del corazón en el ser humano. Sin el diablo no exaltaría lo malo que hay en mí, que hay en ti. Entonces es necesario para que Dios se dé cuenta la fidelidad, así como la fidelidad de Cristo y la fidelidad de Job, que son personajes resaltantes. ¿Verdad? Esa fidelidad que no negó a pesar de la adversidad. Jesús tenía hambre. Dice que tenía 40 días de ayuno. Job estaba sumido en una... ¿Cómo crees que se siente una persona que pierde toda su familia y sus bienes? ¿Cómo estaría? Y el otro día la mujer lo remata. Pero él dice, desnudo nací y desnudo volveré. Amén. Y entonces exaltó la gloria de Dios. ¿Se cumplió lo que Dios había dicho de él? Sí. Dijo, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que es perfecto delante de mí? Usted y yo seremos perfectos delante de Dios. Esa sería la pregunta. Perfectos delante de Dios. Porque viene el diablo y nos engaña con pensamientos. Nos engaña con pensamientos que dice, no hombre, no es malo. El hacer esto, aquello, no, todos lo hacen. Aquel lo hace y también es cristiano. Y usted se cree de esas influencias satánicas en sus pensamientos. Usted va y consume el hecho y no sabe que Dios ya está poniéndole una tachota ahí en su vida cristiana. Le está poniendo, en vez de una palomita, le pone una tachota. Dice, no pasó. Lo incitó Satanás y pecó. David, ¿qué pasó con David? También fue probado. Y era un hombre escogido conforme al corazón de Dios. Usted y yo somos escogidos conforme al corazón de Dios. Cuando nos hizo el llamamiento, Dios nos llamó conforme a su corazón, porque miró en nosotros algo que a Él le agradó. Pero Él mandó a Satanás para que lo probara, para que me probara. Mandó a Satanás a incitar a David. Dice que Satanás incitó a David para que pecara delante de Jehová. Satanás vino y incitó
para que resaltara lo malo que había en nosotros. Y se resaltó. Dios no va a castigar en el momento por lo que usted exaltó, sino que Dios lo que quería saber, ¿qué había dentro de usted? Esa fidelidad a toda prueba como la dejó, que aún que le dice la mujer, maldice tu Dios y muérete. ¿Sí? Él dice, ¿acaso recibiremos nomás lo bueno y lo malo no de Dios? Fíjese la integridad. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Estaba confiando con fidelidad que era suficientemente Dios fiel como para sustentarlo. Usted ha tenido ese momento que dice, a pesar de la adversidad, falta de algo que usted es apremiante, usted dice, yo sé que el Señor proveerá. Esa se llama fidelidad. Se llama convicción. Amén. Si está en la adversidad y usted dice, yo sé que Dios va a resolver, esa es fidelidad. Como la de Abraham cuando dice el muchacho, le dice, Señor, veo la leña y veo todo, pero no veo el holocausto. Y Abraham le dice, por convicción y fidelidad, le dice, Dios proveerá. Y Dios provió. Dios provió. Dios provió porque Abraham confió. Amén. Entonces vemos cómo Dios prueba la fidelidad de cada uno. Cuando Abraham pasa la prueba, es bendecido eternamente porque dice que está con él para siempre. Amén. Entonces, nosotros somos probados no por Dios, sino por el tentador que está en el mundo. Dice que viene e incita al pensamiento de las personas para hacerlos pecar delante de Dios, para que evidencien. Luego ya ahí se nota si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Si es merecible o no es merecible la vida eterna para esa criatura. Porque Dios tiene que probar con fuego. Con fuego, no de fuego de ese natural, sino con fuego de prueba, para ver la fidelidad de aquel que fue llamado en su nombre. Jesús era su hijo, pero probó la fidelidad, ¿sabe para qué? Para a ver si el hijo no se rebelaba contra su señorío. Amén. Y pasó la prueba y está sentado a la diestra de su Padre. Confiable, el Señor puede confiar en su hijo, porque si en lo poco no le fue infiel, ahora le puede confiar lo mucho. Amén. Entonces, pero si nosotros, incitados por Satanás, no nos damos cuenta que Satanás ha sido creado, fíjese bien, es una creación que está trabajando al servicio de Dios. Y le voy a dar otro ejemplo. Cuando Jesús ya iba a ser entregado, dice que dijo Jesús, uno de vosotros es el diablo. ¿Se fijan en ese pasaje? Uno de vosotros es el diablo. Y luego le dice, anda, ve y haz lo que tienes que hacer, date prisa. ¿Le estaba ordenando Jesús que hiciera lo que tenía que hacer? Está al servicio de Dios, con un propósito de Dios. A Job le dice, en la prueba de Job le dice, ahí está en tu mano, nomás guarda su vida. ¿Se lo prestó? ¿Se lo autorizó? Se lo autorizó. Es una creación igual que usted y yo, que está al servicio de Dios para exaltar la gloria de Dios. Amén. Y para que usted entienda que está puesto ese instrumento de Dios para probar su fidelidad, para ver si usted y yo alcanzamos la confianza de que Dios pueda depositar en nosotros esa confianza que tiene trascendencia para la vida eterna. Abraham se constituyó su amigo porque le dijo, ve y haz, y él fue y hizo. Amén. A nosotros nos hizo un llamado, sean fieles. ¿Usted ha sido fiel? Esa sería la pregunta. ¿Usted ha sido fiel? ¿O se ha dejado incitar por Satanás y ha hecho cosas que a Dios no le agradan? Usted ya se evidenció delante de Dios por medio de la incitación de Satanás, como David dice que fue incitado por Satanás para que pecara delante de Jehová, y Jehová le mandara el castigo. Entonces, vemos que Satanás es un instrumento, pues no vamos a decir de bendición,
pero sí de comprobación. Amén, hermanos. Mi deseo es que el Señor les bendiga y que considere esto. Tenga cuidado de lo que recibe en su mente, de lo que el enemigo le incita, porque allá de la calificación que usted dé delante de la acción que es incitado o incitada, ahí va a ser la aprobación de Dios para usted y para mí. El Señor le bendiga grandemente en abundancia, mis hermanos y mis hermanas. Les amo en el Señor a todos los que nos han seguido y le damos gloria y honra al Señor porque todavía nos tiene aquí siendo instrumentos para que usted despierte en el Espíritu y no entre en un adormecimiento y su salvación se sume y se pierda, mi hermano, mi hermana. Yo quiero que usted sea salvo, que usted sea salvo. Ese es el propósito del Señor Jesucristo para con nosotros y usted. Mi deseo es que el Señor le bendiga.